Buenos días, profesor. Somos Alejandro Villa y Simón Alzate del grupo décimo A y este es nuestro video referente a las leyes de los gases. Empezaremos con la ley de Charles. La ley de Charles, formulada por Jacques Charles a finales del siglo XVIII, realizó experimentos que mostraron que el volumen de un gas se expandía al calentarse, esto contribuyendo a la comprensión de las propiedades de los gases. Esta ley funciona de manera que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, esto en grados Kelvin. ¿Qué significa esto? Que si la temperatura de un gas aumenta, su volumen también aumenta y viceversa. Esto se cumple si la presión se mantiene igual. Para la representación vamos a meter una presión de aproximadamente 35 atmósferas. ¿Qué dictaría esta ley? Que cuando la temperatura aumente, el volumen o el espacio donde están las partículas aumentará. Efectivamente, acá podemos ver que el sodio se está aumentando. Ahora, si enfrío la temperatura, esto haría que este espacio se disminuyera. Y efectivamente, podemos ver cómo el espacio se disminuye. Ahora, para reforzar un poco la teoría, vamos a ver un ejemplo de esta ley. Si se tiene un gas de un volumen de 2 litros a una temperatura de 300 grados Kelvin, si esa temperatura aumenta a 600 grados Kelvin, ¿cuál será el nuevo volumen del gas? Eso suponiendo que, claro, la presión se mantiene constante. La ley de Charles se expresa como volumen 1 dividido temperatura 2 es igual a volumen 2 dividido temperatura 2. Específicamente en este problema, nuestro V1 es 2 litros, nuestra T1 es 300 Kelvin y nuestra T2 es 600 Kelvin. Por medio de la reorganización de la fórmula para poder operarse, tenemos que la V2 o el volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 1 y temperatura 2. Sustituyendo los valores quedaría que volumen 2 es igual a 2 litros por 600 grados Kelvin dividido 300 Kelvin, que esto es igual a 2 litros por 2. O sea que el nuevo volumen del gas sería 4 litros. Hola profe, buenos días. Este es el video correspondiente al esclarecimiento de la ley de Gay-Lussac. Entonces, la ley de Gay-Lussac, enunciada por Joseph Louis Gay-Lussac a principios de 1800, establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura, es decir, que si el volumen de una cierta cantidad de gas ideal a una presión moderada se mantiene constante, el cociente entre presión y temperatura permanece constante. Entonces pongamos esta teoría a la prueba. Nos dice que ante una variable de volumen constante, entonces ponemos la variable de volumen constante, pues tanto la presión como la temperatura sean variables directamente proporcionales. Entonces insertemos ciertas partículas, ¿verdad? Y lo que hacemos es aumentar la temperatura y técnicamente pues la presión también tendrá que aumentar, ya que son variables directamente proporcionales. Entonces hagámoslo, pongámoslo a la prueba. En este caso, cuando aumentamos la temperatura, ahí vemos cómo esta relación se ejemplifica. Entonces vemos cómo tanto la temperatura como la presión aumentan. Y en contraposición, cuando bajemos la temperatura, pues la presión también se reducirá. Entonces ahí vemos, ahí ejemplificamos esa relación directamente proporcional, de manera que cuando aumentamos la temperatura, pues la presión también tendrá que aumentar, y cuando bajamos la temperatura, pues su presión se reducirá. De esta manera se ejemplifica esa relación directamente proporcional entre las variables de presión y temperatura. Ahora pongamos esta teoría a la práctica. Nos dice que nuestro problema en cuestión nos menciona que un gas recibe una presión de 3 atmósferas, su temperatura es de 280 Kelvin y ocupa un volumen de 3,5 metros cúbicos. Si el volumen es constante y la temperatura aumenta a 310 Kelvin, ¿cuál es ahora la presión del gas? Entonces primero reemplazamos cada variable. Presión 1 igual a 3 atmósferas, temperatura 1 igual a 280 Kelvin, presión 2 que en este caso será nuestra incógnita, y temperatura 2 igual a 310 Kelvin. Entonces de la fórmula general, la cual nos dice que presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2, lo que tenemos que hacer es despejar la variable presión 2. Entonces lo que hacemos es pasar la variable de temperatura 2 a multiplicar con P1 sobre T1. Entonces nos queda la fórmula P2 será igual a P1 por T2 sobre T1, y de esta manera reemplazamos cada una de las variables. P1 que será igual a 3 atmósferas, temperatura 2 que es igual a 310 Kelvin sobre temperatura 1 que es igual a 280 Kelvin. Entonces hacemos la operación, sabemos que la variable de Kelvin
se cancelará ya que se está dividiendo en los dos lados de la división. Entonces se cancela la variable Kelvin y nos queda la variable atmósferas. Entonces 3 por 310 sobre 280 nos da 3,32 atmósferas con la variable de atmósferas. Entonces de esta manera nuestro resultado final será presión 2 igual a 3,32 atmósferas. Muchas gracias. La ley de Boyle, que fue formulada por Robert Boyle en el siglo XVII, fue realizada por medio de experimentos con bombas de vacío y se convirtió realmente por Robert Boyle en una de las primeras personas en cuantificar el comportamiento de los gases, estableciendo los principios fundamentales en la química y la física de los gases. ¿Qué nos dice la ley? La ley de Boyle establece que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. ¿Qué significa esto? Que si se aumenta la presión sobre un gas, su volumen disminuye y viceversa. Esto aplica si la temperatura se mantiene igual. Vamos a trabajar acá con aproximadamente 23 atmósferas más o menos. Y la temperatura va a ser constante, no va a cambiar. Entonces, ¿qué debería pasar? Que yo, al aumentar este espacio, este volumen, la presión debería disminuir. Y podemos ver que al aumentar el espacio la presión pasa de unas 23 atmósferas a unas 18. Ahora, ¿qué pasa si cierro este espacio? Si lo disminuyo. Lo que pasaría es que la presión va a aumentar. Y efectivamente, podemos ver que la presión pasa de 18 atmósferas a 37 atmósferas cuando se disminuye este espacio. Ahora vamos a pasar al ejemplo para reforzar la teoría. Un gas ocupa un volumen de 5 litros a una presión de 1 atmósfera. Si la presión se incrementa a 2 atmósferas, ¿cuál será el volumen del gas? Esto si la temperatura se mantiene constante. La ley de Boyle se expresa como presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, en donde la presión 1 en este caso sería 1 atmósfera, el volumen 1 sería 5 litros y la presión 2 sería 2 atmósferas. Nuestra incógnita sería el volumen 2. Reorganizando la fórmula para solucionarla, tendríamos que el volumen 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 y esto dividido por la presión 2. Sustituyendo esos valores tendremos que el volumen 2 es igual a 1 atmósfera por 5 litros, esto dividido 2 atmósferas. O sea que tenemos que el volumen 2 es igual a 5 dividido 2. ¿Qué nos da la respuesta? Que el nuevo volumen del gas es de 2.5 litros. Hola profe, buenos días. Esta es la actividad correspondiente a la ley de los gases. Yo personalmente expondré sobre la ley de gases ideales y la ley de Gay-Lussac. Entonces comencemos. La ley de gases ideales desarrollada por Ludwig Boltzmann y Maxwell nos indica las propiedades de un gas ideal a nivel molecular. Por su parte, un gas ideal es un gas imaginario que tiene masa, pero sus moléculas no ocupan lugar y no existen fuerzas entre ellas, a diferencia de un gas real, el cual exhibe propiedades que no pueden ser explicadas por la ley de gases ideales en cuestión, como el efecto de compresibilidad y capacidad calórica específica variable. A su vez, en los gases ideales, las colisiones entre las moléculas y entre moléculas y paredes es de tipo elástica. Su energía cinética es directamente proporcional a la temperatura y son un gas monoatómico a presión de una atmósfera, temperatura de 273,15 Kelvin y un volumen de 22,4 litros. De esta manera se establece la ley de gases ideales, la cual menciona que la presión por el volumen de un gas ideal será igual al número de moles del mismo por la constante de gases ideales por la temperatura. Y tal vez se preguntará, ¿pero cuál es esa constante? Pues esta constante será igual a 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Entonces, pongámoslo a la práctica. Entonces, una de estas propiedades de los gases ideales es que la energía cinética será proporcional a la temperatura, ¿verdad? Entonces, lo que sucederá es que cuando nosotros aumentemos la temperatura de estas partículas, esta gráfica en cuestión de energía cinética se volverá más angosta, más estrechada al eje X, ya que la energía cinética será mayor por número de partículas. Entonces pongámosla a la prueba. Cuando aumentamos la temperatura, vemos como la gráfica se vuelve un poco más angosto, ya que la energía cinética será mayor por número de partículas y en contraposición. Cuando bajemos la temperatura, vamos a ver cómo la gráfica se volverá más inclinada al eje Y. ¿Por qué? Porque
el número de partículas será mayor que la energía cinética, ya que la energía cinética se reducirá ya que la temperatura de estas partículas también se reduce. Entonces de esta manera se establece una relación directamente proporcional. Acá se ejemplifica en esta gráfica el número de partículas mayor con la energía cinética. Entonces de esta manera se ejemplifica esta relación directamente proporcional entre temperatura y energía cinética. Ahora pongamos ese ejercicio a la práctica. Precisamente 9 gramos de agua se ponen en una olla de presión de 2 litros y se calienta a 500 grados centígrados. ¿Cuál es la presión dentro del recipiente? Entonces tenemos nuestra fórmula general. Presión por volumen de gasidad igual a número de moles por constante de gas ideales por temperatura. Entonces lo que hacemos es despejar la variable, ¿verdad? Y pasamos del volumen a dividir. Y por su parte debemos reemplazar cada variable. Masa igual a 9 gramos, volumen igual a 2 litros, que pasados a metros cúbicos nos da 0,002 metros cúbicos. Temperatura igual a 500 grados centígrados, que pasados a Kelvin nos da 773 Kelvin. Y la constante de gases ideales, que ya reemplazada con todas las variables del ejercicio en cuestión, nos da 8,314 joules sobre moles Kelvin. Y el peso molecular, el cual será 18 gramos sobre mol. Entonces, para nosotros despejar la variable de número de moles, lo que hacemos es que el número de moles es igual a masa sobre peso molecular, y ese factor, como sabemos, lo multiplicamos por la fórmula general. Entonces nos quedaría de esta manera: presión igual a masa por constante de gases ideales por temperatura sobre peso molecular por volumen. Y posteriormente lo que hacemos es reemplazar cada variable, y de esta manera nos da el resultado final, el cual será a 1.606.680,5 pascales. Muchas gracias, profesor.